Bienvenidos a nuestro curso virtual de Historia del Perú para el nivel preuniversitario. Les saluda el profesor Andy Ortiz Tomasto. Hoy estamos comenzando un nuevo bimestre y vamos a trabajar el tema el Ochenio. Se conoce como Ochenio al periodo de la historia del Perú que abarca desde el año 1948 hasta el año 1956 y comprende el periodo de gobierno del presidente Manuel Arturo Odría Amoretti, o simplemente Manuel Odría, ¿ya? Recordemos en qué situación se encontraba el Perú para que Odría acceda al poder. En la última sesión nosotros hablamos del tercer militarismo, todo lo que hizo Sánchez Cerro y Benavides, luego del cual se tendría un retorno a la democracia, ¿no? La época conocida como la Primavera Democrática, que coincide con los gobiernos de Manuel Prado Ugarteche y José Luis Bustamante y Rivero. Es durante la época de Bustamante y Rivero en la cual el Poder Ejecutivo, el presidente, tiene constantes conflictos con el Poder Legislativo, el Congreso, y el Congreso tenía en su mayoría al APRA. Es por eso que ante las constantes disputas que ocurrían entre los dos poderes, desde Arequipa, Manuel Odría inicia una revolución, a lo cual se le conoce como la Revolución Restauradora de Arequipa, y le termina dando golpe de estado a José Luis Bustamante y Rivero y lo saca del poder. La primera etapa de todo este periodo se le conoce como la Junta Militar de Gobierno, que se establece luego del golpe de estado contra Bustamante y Rivero y abarca desde el año 1948 hasta el año 1950 y se caracteriza por aplicar una serie de medidas, dentro de las cuales destaca, por ejemplo, la Ley de Seguridad Interior. El estado de emergencia en el cual el país se encuentra, según Odría, hace necesaria la aplicación de esta ley. Claro, en teoría, con esta ley se debía pues mantener el orden de todo el país, pero en la práctica funcionó para perseguir y encarcelar a los opositores del gobierno. Estamos hablando, por ejemplo, del partido aprista, que fue sumamente perseguido en esta época, y del Partido Socialista, que también tenía pues ideas contrarias a las planteadas por Odría, y en su pensamiento radical, en su pensamiento diferente, significaban una piedra en el camino para realizar el gobierno que Odría hubiera deseado. Es por eso que con el amparo de esta ley empieza esta persecución política contra los opositores del gobierno. Esta situación llevó a que muchos personajes, sobre todo apristas, solicitaran asilo político. ¿Qué significa asilo político? En las leyes tradicionales de la civilización occidental en la cual nosotros estamos inmersos, cuando un gobierno empieza a hostigar a ciertas personas por sus diferencias políticas, por ejemplo, ¿no? Si el presidente actual es parte del partido Peruanos por el Cambio y empieza a hostigar, perseguir, de repente amedrentar al líder del partido, no sé, Fuerza Popular, pongámosle por ejemplo, ese líder del partido puede solicitar asilo político en otros países, alegando que está siendo un perseguido político. Y bueno, como en realidad pues en esta época sí ocurría eso, los representantes apristas, sobre todo Haya de la Torre, va a solicitar asilo político en la embajada de Colombia y se va a quedar ahí por alrededor de 63 meses, entre los años 1949 y el año 1954, porque de lo contrario Odría, y no específicamente el mismo Odría, sino sus militares que están pues a su cargo, hubieran sido capaces de encarcelarlo y Haya de la Torre lo hubiera pasado muy mal. Entonces la Ley de Seguridad Interior fue la medida más radical que se usó al principio de este gobierno, durante la etapa de la Junta Militar de Gobierno, en la cual se suspenden las principales garantías constitucionales. Por lo tanto, muchos pensadores políticos van a ser encarcelados
Y como no había Congreso, las leyes que se daban eran a través de decretos ley. O sea, el presidente hacía esas leyes y el Congreso, como había sido cerrado, no había pues opositores, ¿no? Entonces la ley se aplicaba sí o sí. Acá tenemos como un diario comunica lo que estaba ocurriendo sobre el caso de Aya de la Torre solicitando el asilo en la Embajada de Colombia. Se conoce como la bajada al llano a la renuncia que tiene Odría a la Junta Militar de Gobierno. ¿Y eso por qué? Porque con el fin de legitimar este periodo de gobierno, su mandato, Odría decide convocar a elecciones presidenciales en el año 1950. Y para poder participar como candidato en esas elecciones, debía renunciar primero a la Junta de Gobierno. A este acontecimiento se le llama la bajada al llano. ¿Y quién queda a cargo de la Junta Militar? El general Zenón Noriega. Él se va a hacer cargo ahora del Poder Ejecutivo ante la renuncia de Odría, y Odría se presenta como candidato. En estas elecciones los dos candidatos fuertes eran, por ejemplo, Ernesto Montagne del partido Liga Nacional Democrática, pero muchos seguidores de Odría lo van a acusar de tener el apoyo de los apristas. Entonces, al ser considerado el APRA un partido ilegal, un partido fuera de las leyes del Perú, se le va a anular la candidatura, va a ser encarcelado y va a ser expulsado del país. Es por eso que el otro candidato fuerte, que es Odría, va a ganar las elecciones con el 100% de los votos como candidato único. Respecto al gobierno constitucional de Odría, acá sí se refiere netamente al periodo presidencial de Odría, donde ha ganado las elecciones. Este gobierno va desde el año 1950 hasta el año 1956. El contexto internacional que va a favorecer este periodo de gobierno es la Guerra de Corea. Recordemos, en el mundo ya se ha vivido la Segunda Guerra Mundial, de 1939 hasta el año 1945, con lo cual una de las consecuencias es el surgimiento de dos grandes potencias, Estados Unidos y la Unión Soviética. Ambos están tratando de ampliar sus territorios, ampliar su economía en una guerra indirecta que se le conoce como la Guerra Fría. Ha ocurrido en el país Vietnam y está ocurriendo en el país de Corea. Esta guerra de Corea va a beneficiar ampliamente al Perú, porque el Perú va a empezar a exportar. Aumenta la venta de nuestras materias primas, sobre todo de los minerales. El Perú en este caso estaba del lado de Corea del Sur, porque estamos como aliados de Estados Unidos. Recuerda que luego de la Segunda Guerra Mundial, en la Guerra Fría, toda América se convierte al bando de Estados Unidos, bueno, excepto Cuba, que tenía una fuerte influencia de la Unión Soviética. Lamentablemente, pues, a partir del año 1954, cuando la guerra termine, el Perú va a verse sumergido nuevamente en una crisis, porque se va a dar el retroceso, el estancamiento de las exportaciones. Va a quedarse pues sin venderse al extranjero y nuestra economía se va a paralizar. Básicamente se dio la exportación de estos recursos, los minerales, importantes en toda guerra, el algodón para el alimento, la medicina y la industria textil, la caña de azúcar en la industria farmacéutica y en la industria alimenticia, y la lana. En el aspecto económico, bueno, ya hemos mencionado que la guerra de Corea va a generar efectos positivos al Perú. A eso se suma la inversión extranjera y el crecimiento de todas nuestras exportaciones a nivel general.
El gobierno de Odría contrata una misión económica, es decir, contrata al economista Julius Klein, a la cual se le conoce como la misión económica Klein. ¿A cambio de qué? De hacer algunas recomendaciones, algunos análisis, algunos estudios respecto a la economía nacional, y se concluye, por ejemplo, el establecimiento de un tipo de cambio libre, que el Estado no se entrometa en las actividades económicas ni en el establecimiento del valor del sol, por ejemplo, y el hecho de bajar el nivel de impuestos. Son medidas sugeridas por Julius Klein. Se promulga además el Código de Minería en el año 1950, que son un conjunto de normas para fomentar las inversiones de capital extranjero mediante la entrega de concesiones de las minas. El Estado entrega parte de sus recursos minerales, parte de sus yacimientos, con la intención de que las empresas extranjeras inviertan en nuestro país. Lo mismo ocurre con el petróleo, la ley del petróleo en el año 52, la ley de la industria eléctrica en el año 1955, con lo cual se evidencia la inversión norteamericana en minería, en petróleo y en electricidad aquí en el país. En el aspecto industrial, se trató de proteger a los nacionales, ¿no? A los empresarios industriales nacionales, mediante la elevación de los aranceles a los productos extranjeros. De esa manera, el producto extranjero que ingresa al país tiene un mayor costo y el producto nacional que se produce acá en el país tiene un costo inferior. Por lo tanto, ya depende de las personas, de los consumidores, adquirir un producto extranjero o adquirir un producto nacional, pero el Estado está ayudando a los productores nacionales. Vamos con nuestra autoevaluación. La primera pregunta es: ¿en qué región del Perú inicia la revolución restauradora de Odría? Recuerda, la mayor cantidad de revueltas y golpes de Estado, como la de Sánchez Cerro, como la de Ignacio Prado, han iniciado en Arequipa. La pregunta número 2 nos dice: ¿quién asume la presidencia de la Junta de Gobierno ante la renuncia de Manuel Odría? ¿Zenón Noriega, Ernesto Montagne o Manuel Prado? Durante la bajada al llano, porque así se le conoce a este hecho político, la bajada al llano, quien se hace cargo de la Junta Militar es Zenón Noriega. Ernesto Montagne es el candidato opositor en las elecciones del año 1950, recuérdalo, al cual se le acusa de tener el apoyo de los apristas, y por eso se le expulsa del país y no puede participar limpiamente en las elecciones, ¿no? Con lo cual Odría gana con el 100% de votos, increíble. Recuerda que tienes una tarea pendiente, desarróllalo, practica y estudia mucho, y nos encontramos la próxima clase. Hasta luego.